Muy buenas noches, amigas, amigos. Aquí Jorge Bourges, con mucho cariño, presentándome a ustedes para platicar, seguir platicando acerca del mini debate, claro, porque no es un panel de especialistas lo que se ha dado y va a tardar en darse, acerca de la pandemia que estamos padeciendo. Hay varios doctores que han dado su opinión, pero ninguno de ellos es epidemiólogo y esta es una especialidad, valga la redundancia, muy especial porque involucra cuestiones sociales y mucha modelación matemática, etcétera, etcétera. En fin, pero quiero volver a subrayar, pues, la falta, digamos, o el descuido de la doctora Jiménez Fibí, en la entrevista con el doctor Gaona, ahí en España, él en España y en México, acerca de números totales, ¿verdad? Eh, Dar los números totales, pues es un error. Si llaman a una oficina, a un negocio de control de plagas, porque allá en Salvatierra, Guanajuato, hay una plaga de determinados insectos, vamos a llamarles campamochas, ¿verdad? Hay una plaga de campamochas en dos campos agrícolas, uno de 10 hectáreas y otro de 30 hectáreas. Y dice, vayan a Salvatierra a ver eso, ¿no? Pato, bajío. Entonces, pues no los números de interés no va a ser el número de campamochas que haya en el primero, en el de 10 hectáreas, o en el segundo, el de 30 hectáreas. Seguramente en el de 30 hectáreas va a haber mucho más insectos que en el otro, ¿verdad? Lo que importa es cuántos insectos, el estudio de estos parasitólogos agrícolas, el estudio que hagan, el número de interés va a ser el número de campamochas por cada 100 metros cuadrados, tanto en uno como en otro. Y entonces sí van a poder comparar un campo con el otro y diferenciar, si es necesario, el tratamiento que se le dé a la plaga. Bien, esto es muy claro. También debía haber sido claro que México duplica la cantidad de, de población. La población de México es el doble de la de Reino Unido, aproximadamente el doble. Entonces, bueno, es comparar la lamentable cifra de fallecimientos por COVID que se han dado en México con los que se han dado en Reino Unido. No tiene caso si hablamos de muertes totales. Tenemos que hablar por muertes por cada millón de habitantes en ambos países, y entonces se pueden comparar. Y entonces, bueno, sale que lo que alguna vez vimos por acá, que lo traían en un papel, ¿verdad? Que Bélgica es el segundo país, perdón, Reino Unido. Bélgica es el primero, Reino Unido es el segundo país. En los momentos que se tomaron estas cifras, era el segundo país en cuanto a fallecimientos por cada millón de habitantes, 679. Eh, eh, Casi la mitad, un poco más de la mitad, el de México, que estaba en el 11º lugar. México estaba en el 11º lugar respecto a fallecimientos por cada millón de habitantes, eran 362. Bueno, esto nos daba algo que en la respuesta de la doctora Jiménez no se evidenciaba como que estábamos casi en la cumbre de decesos por la epidemia de COVID. Hay muchos decesos, todos son tristísimos, pero no es el caso si estamos tratando de hacer esas comparaciones. Si le vamos a tener respeto a la gente que ha fallecido, pues tenemos que mencionarlos con lo que es significativamente importante, que es
los números que tienen significación, ¿verdad? Otro número que, en mi opinión, se me dejó con descuido, en la otra parte de la entrevista dice que los índices de positividad en los diferentes países. Bueno, índice de positividad, pues suena impresionante eso, ¿no? Y más impresionante los números que dice la doctora. La doctora dice que en España el índice de positividad es de 3.7, que en Reino Unido es de 0.6%, o sea, 3.7% en España, 0.6% en Reino Unido, y en México somos el 60% de índice de positividad. 60% de índice de positividad. Bueno, la palabra índice de positividad ya suena impresionante, pero me voy a buscar lo que significaba y era el número de resultados positivos, el porcentaje de resultados positivos en las pruebas que se hacen, ¿verdad? Es decir, porcentaje de cada 100 pruebas PCR, que son las buenas, de cada 100 pruebas que se hacen, cuántas resultan positivas. Y sí, en efecto, en España 3.7, en Reino Unido 0.6 y en México 60, o por ahí por el estilo. Bueno, esto está impresionante, qué mal estamos. No, pero está impresionante qué mal hecha la comparación, porque tendría que haber sido sobre una base pareja, ¿verdad? Y no hay base pareja. Luego la misma doctora afirma que en España, por cada caso que llega al hospital, se hacen 27 pruebas, que en el Reino Unido se hacen 167, y que en México se hacen 1.6. Y bueno, ya platicábamos cuáles son los protocolos aquí en México, ¿verdad? Es ya para lo hago y se queda usted, ¿verdad? Se queda aquí en el hospital, ¿verdad? Porque si sale positiva, se queda en el hospital. Entonces, bueno, es claro entonces que en México se hacen menos pruebas por razones que se han explicado sobradamente en las conferencias, y es claro que si yo hago muchas pruebas, el índice de positividad va a ser bajo, y si hago pocas pruebas va a ser alto, ¿verdad? Si ya el cuate tuvo suficientes síntomas como para que le dijeran, véngase al hospital, entonces casi seguro va a ser positivo, o si no cae seguro un 60% no es una cifra eh, eh, ridícula, es una cifra que se espera, ¿verdad? Entonces, algo de ese orden de magnitud. Entonces, pues simplemente la doctora comparó entre cosas que no podían ser comparadas, igual que antes se comparó eh, entre cifras totales que no tienen significación eh, para las comparaciones, ¿verdad? Tienen significación para muchas cosas, pero no para esto, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos ese error y que señalarlo, ¿verdad? Ese error voluntario no, pues tiene que señalarse, ¿verdad? Y bueno, había, además de la doctora, el doctor que la entrevistaba, pues tendría que haber tenido alguna cuestión en ese sentido. Otra cosa que dice la doctora, dice que en alguna de las conferencias de la tarde, el subsecretario de Salubridad, el doctor López-Gatell, afirmó que el número de funciones se debía de multiplicar por 3, pero nunca aclaró la doctora, se debía multiplicar por 3, ¿para qué? Yo pienso en dos posibles cosas. Una hablando de la cifra negra, ¿no? La cifra negra, por cada defunción, hay que se documentan como a causa del COVID, hay otras dos que no se documentan así. ¿Por qué? Por miles de cosas que tenemos de dispersión, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y usa esto como,
decir, bueno, entonces estamos en el nivel de defunción de Estados Unidos, pero nunca dice que probablemente en Estados Unidos también se da una cifra negra, quizás no es 3, ¿verdad? No es 3 por cada uno, sino, no es 2 más por cada uno, sino que otra cantidad, ¿verdad? Entonces, comparó esa cifra de defunciones en México multiplicada por 3 con una cifra en Estados Unidos no multiplicada por nada. Si es también una cifra que cuenta los casos, las cifras, los casos ocultos, pues debería multiplicarse por cierta cantidad que los expertos norteamericanos pueden haber y deben de haber ya estimado, no calculado, ¿eh? Estas son cosas de todas maneras se quedan en lo nebuloso. Bien, entonces tenemos esto para ir pues viendo que pues no está dando tal debate porque no está dando un examen suficientemente cuidadoso de parte de una de las partes que pueden estar en controversia, ¿verdad? Entonces, bueno, hay esta cosa de no aclarar el sentido de lo que se dice, el sentido de la comparación, que es muy grave. Y otra cosa que, esto de multiplicar por 3 muy bien pudiera ser, se me ocurrió, soy un cuate de a pie, no soy médico, nada de eso. Se me ocurrió que podía ser la predicción de muertes a final de la fase aguda de la pandemia en México, ¿verdad? Que se piense que cuando eran 400 y feria, por 3 serían 130, 140 mil defunciones, ¿verdad? Bueno, eso habrá que, se deberá aclarar si eran por una cosa o por otra. En fin, seguiremos mañana viendo algunas cosas que sería deseable que la doctora aclarara. Ciertas cifras que da, que la doctora aclarara porque no son tan evidentes como estas de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Nos veremos mañana en otras cápsulas que espero que también les resulten interesantes a todos ustedes. Por lo pronto, muchas gracias por su atención y pasen muy buena noche. Ojalá tengan bellos sueños. Eh, puede ser que algún sueño sea grandioso. Ojalá. Muchas gracias. Hasta luego.